el panorama, Dani, es muy amargo. No sé si comenzar por lo que pasó anoche, por lo futbolístico, por lo de Arturo Vidal, por lo que pueda llegar a pasar con Jorge Almirón en esta jornada. Tú dime, Dani, porque hay muchísimo para hablar y debatir en Colo-Colo. Y tal cual, hay muchísima información, hay muchos focos noticiosos y trataremos de abordar todo lo que está pasando con Colo-Colo, el futuro, lo que viene y también, por supuesto, que el presente. Les propongo que partamos con lo futbolístico y hagamos un análisis de este partido. 4-0, derrota de Colo-Colo en el cilindro de Avellaneda. Ya es la cuarta derrota consecutiva de Colo-Colo. Además, es el tercer partido consecutivo que al equipo de Jorge Almirón le anotan 4 goles. En 3 partidos a Colo-Colo le han marcado 12 goles. Es un registro que no se había visto en el último tiempo y es un tema que tiene que trabajar Colo-Colo, pero creo que hoy es momento de centrarse solamente en este partido. Lo hablamos muchísimo en la previa de este encuentro frente a Racing, que Colo-Colo tenía la chance de seguir vivo tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. La Libertadores, por supuesto que se veía más complejo, pero si Colo-Colo derrotaba a Racing, estaba en carrera hasta la última fecha para definir con Atlético Bucaramanga. Pero la realidad es que Colo-Colo, tras esta derrota, esta goleada, la diferencia de goles es muy alta que tiene este grupo. Colo-Colo tiene diferencia de goles muchísima más baja que el resto de sus competidores y de esta manera el Cacique queda fuera de la Copa Libertadores y también va a llegar a la última fecha, el 29 de mayo, ya sin opción incluso de meterse en la Copa Sudamericana. En cuanto al partido, finalmente fue Daniel Gutiérrez quien jugó cargado sobre la izquierda, fue Lucas Cepeda quien se posicionó cerca de Javier Correa una banda, por momentos también se cargaba Claudio Aquino a uno de los sectores bien abierto, pero Colo-Colo compitió hasta el primer gol de Racing. De hecho, tuvo oportunidades. La de Javier Correa, por ejemplo, una salida rápida de Lucas Cepeda, pase para Claudio Aquino y este que deja solo a Javier Correa que define por sobre la portería de Gabriel Arias. En ese momento Colo-Colo estaba en partido, Colo-Colo estaba en competencia, pero ya a partir del 1-0 de Maravilla Martínez, Colo-Colo se viene abajo, pero incluso antes que termine el primer tiempo tuvo la posibilidad de empatar. Otra llegada de Javier Correa y después le queda un remate en esa misma jugada a Arturo Vidal que se va fuera de la cancha y es un tiro de esquina definitivamente para Colo-Colo. Y ya en el segundo tiempo el Cacique no pudo competir, Racing tomó totalmente el protagonismo del partido y ahí también está esta incidencia de Arturo Vidal y la tarjeta roja. Ahí intento resumir lo que fue este partido, pero una derrota durísima, 4-0 perdió Colo-Colo frente a Racing. Bueno, a ver, empecemos con lo deportivo, con lo que pasó ayer en el partido, esta derrota 4-0, el resumen que hacía el Dani hasta el minuto 36, yo creo que fue competitivo. Para ustedes, ¿cómo lo vieron? ¿Por dónde pasa esta derrota además? Muy, pero muy abultada, Carlos. Lo habíamos conversado ayer y sucedió, lo conversamos en el programa de ayer y sucedió ayer en el partido. Que al primer golpe que recibe Colo-Colo, se nos cae, porque le hacen el gol. Y ya 5 minutos después, ya 2 veces habían perdido la pelota y terminaban en remate de Racing. No era un gran peligro, pero ya se notaba que Racing estaba acercándose con mayor facilidad. Eso primero. Después, los rendimientos individuales también. Se ve la falta de confianza. Se ve la falta de confianza en Correa, en la falta de gol, porque esa ocasión de gol que pierde cuando Aquino engancha, que le da el pase y le pega con borde interno hacia arriba, también es una jugada muy importante y que te cambiaría todo el trámite del partido. Con eso te pone 1-0 arriba y también te sigues con vida, puedes estar más compacto, le cierra los espacios. Y el 1-1 que tuvo Correa. Y claro, y después viene el 1-1, que al final Correa, como anda con poca confianza, ya mejor la voy a controlar para luego rematar. Porque estaba solo. Controla no tenía y el marca. Control se le va un poquito hacia atrás. Pero es que no tenía marca, sí, es increíble. Y ahí queda un poco incómodo para rematar, que igual Arias lo ataja de buena forma, pero se van sumando esas cosas. También en el primer gol sale de un córner, ¿cierto? Y ese córner era una posición larga de balón de Colo-Colo que estaba muy cómodo y que Pavés queda corta en un pase de primera y ahí se genera el contraataque que termina en córner y después en una segunda jugada termina siendo gol. ¿Y cómo nadie va a presionar, por ejemplo, a Roja?
Esa pelota va prácticamente de globito, digamos, le cae al... Que es la del gol, ¿cierto? Que después cuando Vidal después va Vidal, con todo, sí. Que Vidal, digamos, o sea, Isla, ¿dónde estaba en esa posición? ¿Dónde estaba? De verdad que a mí me llamó la atención profundamente, más que aspectos técnicos, que ustedes son bastante más expertos que yo en la materia, aspectos anímicos. Sí, errores individuales, pero poca convicción al momento de enfrentar el partido, si finalmente el único que saca un poquito las garras es Cepeda, es el único del partido. Y realmente eso es doloroso porque un equipo lo conforma. Y un Cepeda que necesita estar bien para poder partir, o sea, para poder salir, sabe, ser vendido. Sabe que lo están mirando. Está jugando con eso. Sí, pero igual se la arregla. Igual se la arregla de todos los partidos. Los únicos destellos que tiene Colo-Colo son gracias a Cepeda. O sea, un enganche, tuvo la posibilidad de disparar, digamos, como que cada vez que veía una pequeña ventana abierta en ofensiva de Colo-Colo, él trató, digamos, de marcar una diferencia. Lo que pasa es que solo prácticamente no puede. Colo-Colo se vino abajo demasiado fácil. O sea, ya al segundo tiempo el Dani dice, compite hasta el primer gol. Yo creo que Colo-Colo incluso en los primeros 45 minutos como que estaba todavía metido en el partido. Ahora, obviamente que te encajen 2 goles y el último prácticamente hacia el cierre, ya expiraba el primer tiempo, ese fue como la palada final. Sobre todo cuando Correa no consigue el empate, porque de verdad es jugado, o sea, en Copa Libertadores no te van a dejar pelotas así de fáciles como para que tú anotes. La efectividad que tuvo Racing fue una aplanadora en relación a Colo-Colo. Y se genera también esa frustración, es como, ya, arman una buena jugada y Correa termina fallando. Es como todo el equipo, es como, ¿qué más tenemos que hacer para poder hacer un gol? Tanto nos va a costar hacer un gol, entonces se va generando una frustración. Y esto atacante número 1, ¿no? Sí, porque también muchas veces se critica. Ya, ¿por qué no saca Almirón, no saca Correa y que mueva? Nosotros mismos lo dijimos ayer, que haga cambios de nombre. Pero ¿a quién tiene de nuevo? Porque siempre lo vamos a comparar siempre con la U. Lamentablemente siempre lo vamos a comparar con la U. Ya está Di Llorio, Guerra. No anduvieron bien, 6 partidos sin hacer goles. El plantel entonces. Bien, ¿sí? Porque finalmente, y voy a ocupar la palabra que ocupó el mismo Almirón, ¿no? Ayer hablaba de hombres del lado de Racing. Creo que su conferencia de prensa eso también fue una especie de despedida y es un palito, ¿no? Es un palito claramente para quien lo quiera leer así. Pero en ese ámbito le pegó varios palos, o sea, no da nombre y él dice que no expone a nadie, pero cuando habla de que nunca me hicieron tantos goles en una Copa Libertadores y acá me pasa es porque hay errores defensivos. Y después, si no hacemos los goles, es muy difícil que ganemos y comparto totalmente. O sea, es inconscientemente o como quiera hacerlo declarar. O sea, yo creo que y que le encuentro la razón. Del 1-1 que tuvo la posibilidad Correa, minuto 14. Yo tengo anotado un quiebre de cintura de Aquino, que también, o sea, lo deja de frente al arco. Y ese era para el 1-0. Por eso es minuto 14, antes del gol. Sí. Entonces, te digo, cuando se critica a Aquino, bueno, ahí tiene un claro ejemplo de que le da la posibilidad de anotar en una posición inmejorable para mí, para Correa. Y en todos los partidos Aquino por lo menos dejó 2 veces solo o un mano a mano a Correa. Es que estoy de acuerdo. En eso. Después, bueno, si queremos que Aquino, porque se habla de que resuelva el partido, se tiene que echar el equipo al hombro. Conozco a uno solo que es Messi, que se echó el equipo al hombro solo, el resto hay que competir colectivamente. Hasta el gol de Racing, Colo-Colo estaba haciendo un buen partido, incluso Racing se veía incómodo en la cancha, porque hubieron 2 o 3 como que Colo-Colo salía rápido, acumulaba 2, 3, 4 pases y llegaba hasta el último tercio, y uno de esos fue esta ocasión de gol, y se le veía incómodo a Racing. Colo-Colo estaba haciendo un buen partido, un partido correcto. Estaba jugando mejor que contra Limache, por ejemplo. Sí. Y contra Fortaleza en Brasil. Pero es lo que decíamos, primer golpe que recibe, se cae. Ya nada más, quedan largos, quedan los espacios entre líneas. Se ve muy mal Colo-Colo al primer golpe psicológico que recibe. Bueno, hablando de ese golpe psicológico, recordemos que ayer en la conferencia de prensa incluso Almirón habla de que esto no es un factor psicológico, que es un factor netamente deportivo, porque le hace la pregunta por qué no estaba el psicólogo en ese momento. Ahora, no puedo dejar pasar lo de Arturo Vidal. Gonza, para ti, yo sé que ha dado vuelta mucho lo que dijiste ayer en la radio. Dicho. Yo no leo. Pero, o sea... Tú decías, las 2 Copa América ya pasaron, el gesto, después hay una defensa muy extraña de Almirón en conferencia de prensa diciendo que el gesto de 2 era porque era para Aquino, que fuera el segundo palo. No sé, muy mala vimos el gesto, digamos, y no es primera vez que lo hace tampoco. Es muy mala la defensa. Nada, a ver, lo que yo comento es por el tema que todos preguntaron, o sea... Arturo Vidal no necesita, con todo el cariño y amor, aprecio que le tengo, que cada vez que lo salgan a criticar o entre dentro de una cancha, salir a demostrar las cosas que ganó. Es creo que el chileno que más ganó fuera en el extranjero, no sé cuántos títulos, 20 y tantos.
Y eso no lo necesita hacer, creo que. Y además ayer, en un contexto donde él siempre lo dijo y siempre conversó y desde su llegada que quería competir en Copa Libertadores, todo. Ayer Colo-Colo se queda. El partido para mí ya estaba resuelto, o sea, no pasa por la expulsión de Arturo, para nada. Él tenía que haber terminado jugando, o sea, eso es lo que más yo creo marca dentro de la crítica que uno le puede hacer después. Pero nada, yo apunto a lo que es una exageración que hace y que no, de verdad no me gusta porque él no lo necesita. Cada vez que recibe una crítica de parte de la gente de acá en Chile o en un estadio. Y yo creo que el otro día no sé quién lo dijo. Para mí es una presión extra que él le da a sus compañeros cuando declara algo. Yo competí con él y tengo muy claro que todo lo que él dice lo va a llevar a cabo, pero él compitiendo, el resto tendrá que acompañar y eso es lo difícil, que hoy día el colectivo no lo acompaña, por más que él quiera competir de la manera que lo hizo toda su vida. Ahora yo creo que es súper importante algo que marca Gonzalo, que habla de cuando Arturo Vidal vuelve a Colo-Colo, él remarca en esa presentación con caballo incluido en el Estadio Monumental en la cancha, que él deseaba ganar la Copa Libertadores, que venía, digamos, con todas las ínfulas que su carrera merece, con toda la grandeza de una imagen potentísima, uno de los jugadores más importantes de la historia de nuestro país. Sin embargo, el momento de competir en Copa Libertadores era ¿ya? Era el primer partido, era el segundo compromiso, era ayer cuando Colo-Colo caía 3-0. Y resulta que infantilmente, porque la verdad es que es una expulsión excesivamente evitable, muchas veces la calentura genera algunas discusiones donde varios jugadores se ven envueltos, vuelan manotazos de allá para acá, corren las tarjetas y uno entendería que en una situación inclusive así, de esa índole, Arturo Vidal u otro hubiese sido expulsado, pero no fue la ocasión. Él, de cierta manera, busca esa tarjeta. La verdad es que es muy infantil, insisto en el concepto, porque él sabe que provocando a los rivales o provocando a la hinchada contraria, que era su regreso a una cancha imponente como el cilindro de Racing, posiblemente lo amonestaran y ya sabía que tenía la tarjeta amarilla. Entonces, ¿qué necesidad de hacer eso? ¿Por qué él no adoptó una posición de liderazgo, que es lo que se le pide a un jugador con ese nivel de carrera, en un partido donde Colo-Colo lo necesitaba? Colo-Colo y su hinchada necesitaba que el jugador más importante, una de sus mayores representaciones en cancha en su historia, no le diera la espalda en un instante así. Es una de las eliminaciones más espantosas que ha sufrido Colo-Colo en la historia en Copa Libertadores. ¿Quieren una estadística? Esto es como empezamos ayer a un poquito profundizar en cuándo Colo-Colo llega al último partido de la fase de grupo sin nada que jugar. Hay que retroceder 22 años, al año 2003, recién. Resulta que en ese entonces Colo-Colo cosecha poquitos puntos, de hecho, es lo que ahora podría alcanzar en caso de ganarle a Bucaramanga. Son 5 puntos en un grupo donde el máximo fue 12 y Boca que quedó con 11 unidades. Solo en esa ocasión, en el 2003, Colo-Colo llega al último partido sin ninguna chance deportiva. De verdad que es una instancia tan delicada, con una eliminación reciente en Copa Chile, en el Campeonato Nacional, donde todavía no logras, digamos, asirte a los primeros lugares, donde Colo-Colo necesitaba a Arturo Vidal y Arturo Vidal lamentablemente le dio la espalda. Bueno, ante este claro escenario que es un fracaso, Dani, a nivel internacional para Colo-Colo por el plantel que conformó, a principio de año, bueno, la gran pregunta es qué va a pasar, ¿no? Con Jorge Almirón, ¿va a seguir al mando de Colo-Colo? ¿Ya no sigue al mando de Colo-Colo? ¿Qué pasa? Te voy a contar cómo fue la trastienda después de este partido y la derrota frente a Racing. Los jugadores salieron rápidamente desde el camarín hasta el bus que los esperaba estacionado. El último en salir fue Arturo Vidal, que estaba en la zona de doping, y Arturo Vidal no pudo hablar con la prensa porque por normas de la Conmebol, un futbolista expulsado no puede hablar en la zona mixta. Entonces él pasó rápidamente hasta el bus. Pasaban los minutos, ya el partido había terminado hace más de una hora y Jorge Almirón todavía no salía desde el camarín. De hecho, los estaban esperando en el bus al cuerpo técnico. En ese momento estaba reunido Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, junto a Jorge Almirón, que al interior del camarín tuvieron una conversación, una reunión express para ver obviamente este panorama. Pero por el momento la información es que Jorge Almirón no seguiría al mando de Colo-Colo. Esa es al menos la postura de gran parte del directorio, de terminar este proceso luego de
las 4 derrotas consecutivas y después, por ejemplo, de los 12 goles que les han marcado en los últimos 3 partidos. Esa es la posición de gran parte del directorio y estarían los votos hoy para terminar el ciclo. Yo he estado averiguando durante toda esta mañana y me dicen, pero ojo, hay que ver el tema económico, porque se habla de cerca de 3 millones de dólares que le costaría a Colo-Colo si es que, por ejemplo, ahora interrumpe el contrato de Jorge Almirón. Desde ese punto de vista ya sabemos la merma económica que ha tenido el cacique durante este 2025 por los partidos a puertas cerradas, por el fallo de la Conmebol, y ahí se ve difícil que Colo-Colo pueda pagar esa cifra. Pero Aníbal Mosa también dijo después del partido que Jorge Almirón era una persona muy decente y que quizás puede haber también un gesto del entrenador. Por eso las conversaciones siguen. Aníbal Mosa durante este jueves va a tener nuevas conversaciones con Jorge Almirón. Quizás también las tuvieron anoche en el propio hotel de concentración. El representante de Jorge Almirón siempre acompaña al entrenador en estos viajes y durante todos estos días estuvo justamente en la concentración en Buenos Aires, muy cerca del entrenador. Todavía no se cita a una reunión extraordinaria de directorio. A mí me parece que Aníbal Mosa está esperando tener el panorama claro con Jorge Almirón, cuál podría ser el acuerdo con anterioridad y ya después de eso definitivamente citar a una reunión extraordinaria de blanco y negro que se tiene que hacer o con 72 horas de aviso de anticipación, o si es que todos los miembros de la mesa de blanco y negro están de acuerdo, se puede rápidamente fijar una reunión para abordar este tema. Reunión que, repito, hasta esta hora todavía no ha sido confirmada. Revisemos la palabra de Aníbal Mosa, porque esto dijo el presidente de Colo-Colo tras la derrota frente a Racing. No, un momento muy duro, un momento muy complicado. Esto no está en nuestros planes. Nosotros cuando armamos el equipo a principio de año nunca pensamos estar en una situación como esta, pero en este momento lo que corresponde es enfriar un poco la cabeza y tener una conversación con nuestro técnico los próximos días y también tener una conversación con nuestro directorio para ver cuáles son los pasos a seguir. O sea, es lo que corresponde que hay que hacer. Lo que corresponde es conversar, pero no en caliente, porque en este momento, imagínense, son las 12 de la noche en este momento. Entonces lo que corresponde es que tengamos una conversación con nuestro técnico, con nuestro directorio, y de esa manera escucharlo a él, escuchar sus argumentos, escuchar a los directores también cuál es su pensamiento, para que todos estemos más o menos en línea. Hoy día hacer un juicio sobre la situación que es muy dolorosa, entiendo, y le pido disculpas al hincha, porque el hincha, tanto el hincha y nosotros como director y presidente, en el caso mío, nunca pensamos estar en una situación como esta, jamás. Sí, a ver, yo escuché completa también la declaración anoche de Aníbal Mosa, efectivamente cerca de las 12 de la noche. En ningún momento él le respalda a Jorge Almirón, en ningún momento dice él va a seguir siendo el técnico de Colo-Colo, ni habla de Jorge Almirón en un futuro pensando que va a seguir siendo el jefe de la banca del cacique. Es más, habla de que es una buena persona, de que es muy decente. Ahora, para ustedes ahí en el panel, Gonza, ¿debiera seguir Jorge Almirón? ¿Debieran buscar otro nombre? Inclusive, considerando la parte económica, que se hablan de casi 3 millones de dólares, porque hay que ponerse en el caso de que Almirón diga, no, ¿sabes qué? Yo quiero seguir peleando, yo quiero ir por el torneo nacional con Colo-Colo, ¿sabes qué? Yo me quiero ir, pero págame la cláusula, que además estaría en todo su derecho, ¿no? Para mí, el proyecto Colo-Colo, cuando se le renueva, venía de la mano con buenos resultados. Pudo obtener el campeonato, ganó las últimas 13 fechas, no recuerdo. No perdió en las últimas 13 fechas el campeonato pasado, llegó a cuartos de final jugando con Colo-Colo y compitiendo y de muy buena manera con un plantel que yo creo le llegó hasta donde más pudo y donde más pudo competir. Entonces en ese momento era como... Era lo adecuado, sí. O sea, nadie podía criticar el que se pudiera mantener, o sea, le extendiera el contrato, y además fue acompañado de una renovación económica también. Claro. Que eso va más allá. Pero hoy día, yo ayer lo dije en la radio, a mí me tocó convivir
lo mismo y quizás peor. O sea, nosotros con la Universidad de Chile quedamos eliminados 7-1, creo que perdimos con Cruzeiro en Brasil. Cuando despiden a Hoyos, ¿no? Sí, y tengo muy claro el sentimiento y la sensación de estar en un camarín en esa, después de perder, quedar eliminado, sobre todo. Que se vaya un entrenador, hasta ahora no ha ocurrido, pero es muy difícil sostener un entrenador desde los resultados. Además, vuelvo a lo mismo, en ese momento nosotros perdimos con Calera, no me acuerdo cuánto. 6-0 también. 6-0, una cosa así. Sí, fueron 2 goles. Bueno, y a Colo-Colo le pasó lo mismo con Limache, que le ganó de muy buena manera. Entonces, muy difícil sostener un entrenador desde ese lugar. Yo no discuto que Almirón sea un buen entrenador, pero realmente ante la crítica futbolística y uno lo que tiene que analizar es que Colo-Colo nunca encontró el equipo. De hecho, ayer hablábamos y el rendimiento de Colo-Colo, que lleva 17 partidos, sacaba la cuenta ayer, pues, jugado entre Copa, Campeonato, Libertadores, todavía no sabíamos cómo jugaba. Y otra cosa, si ayer estaba Bimber, Almirón, lo que conversamos, moría con los mismos jugadores, o sea, seguía manteniendo el mismo plantel, el mismo sistema. Y fue el que sacó, digamos, en el entretiempo, de hecho. Sí, pero lo saca por la tarjeta amarilla, y Martínez estaba atacando. Aparte que le estaban cargando las manos. Lo sacó, sí, bueno, él lo dijo en la conferencia de prensa también. Entonces, desde ese lugar, desde los resultados, que lamentablemente en el fútbol son los que mandan, es muy difícil mantener a un entrenador de esa manera. ¿Para ti, Caro? ¿Qué cosa? ¿Si se tiene que ir? Sí. Obviamente, si es el fusible, no vas a echar el plantel completo, no te puedes sacar a ti mismo como dirigente, obviamente que tiene que partir el técnico, hay que ventilar un poquito ese camarín ya bastante gastado, un técnico que reitera, digamos, la misma alineación, acá lo anticipamos, yo creo que no nos equivocamos en esa materia. Exactamente, iba a insistir en los mismos jugadores, de hecho ha hecho, si uno observa las alineaciones, por ejemplo, en Copa Libertadores prácticamente son las mismas, el maquillaje fue realmente mínimo en los 5 partidos que ha disputado hasta ahora. Entonces, claramente, este es su equipo y es un equipo que hasta ahora y no se ve, digamos, de aquí en más por qué tenga que ser distinto. Habría que ahí entrar a observar otros detalles que para nosotros son invisibles a esta altura porque no estamos dentro de Colo-Colo, como para pegarle ese giro, pero la verdad es que este plantel por lo menos, uno, está sobrando para el campeonato nacional. Yo creo que queda excesivamente grande. A comienzos de año, ¿se acuerdan que hicimos el ejercicio de armar como el equipo A de Colo-Colo, el equipo B le alcanzaba para hacer eran dos buenos equipos completos? Sí. Exactamente, el segundo equipo, un equipo que cualquier elenco de primera hubiera envidiado profundamente. Ayer, por ejemplo, ni siquiera ingresa uno que había actuado relativamente bien frente a Limache como Méndez. Ingresa Alarcón, que Alarcón ni siquiera suma media hora en toda la Copa Libertadores. Entonces, de verdad que hay algunas decisiones futbolísticas que supuestamente no estaban en estado de forma óptimo. Entonces, hay algunas decisiones futbolísticas que uno termina al final termina entrando por características de jugador, porque él es un volante de contención más defensivo y ya para que no le hicieran más goles, estaban con uno menos, necesitaba un poquito más de intentar de recuperar el balón. Con Moza, volviendo a Moza, que fue muy mesurado con sus declaraciones, cierto que tampoco lo respaldó, tampoco dijo que se tenía que ir por Almirón. Es que después tenemos que analizar Colo-Colo económicamente. De nuevo vamos a volver a lo mismo que la selección chilena y Gareca, que al final no puede llegar y echarlo y son 3 millones más de dólares que, de deuda que no tienen, más todo el fracaso deportivo, los castigos, todo lo que tiene económicamente para atrás, son muchos los problemas. Entonces, me imagino que ahora deben estar rezando para que Almirón dé un paso al costado. Igual hace una semana atrás Dani lo dijo, que Almirón es un entrenador que muchas veces es él el que da un paso al costado y se va de los clubes cuando no está teniendo éxito. ¿Pero no era noche el día igual? Yo siento lo mismo y eso es lo que estoy esperando yo también. Es decir, al final yo creo que, como dices tú, yo creo que es el momento y viendo la realidad de cómo está jugando Colo-Colo, de ver que no existe ningún tipo de reacción en sus jugadores, partido tras partido, yo creo que es el momento que tiene que salir y tiene que llegar un nuevo entrenador para generar algo ahí en el camarín, en los jugadores. Es como, pareciera como que los titulares están muy cómodos y los reservas es como, da lo mismo lo que haga porque no voy a tener opciones, aunque me entrene demasiado bien, que ingrese 5 o 10 minutos y juegue de buena forma, no voy a ser titular. Entonces ya también el estado anímico de los reservas es, si no voy a jugar igual.
tiene que haber un cambio y el cambio sería con un cambio de entrenador. Es como lo que le pasó un poquito aquí, que, o sea, siempre pasa, digamos, que sí o sí el equipo se oxigena, claro, el camarín empieza a cambiar un poquito la postura. Igual quería preguntarle algo a Dani, porque en las últimas horas, Dani, antes de este partido, se habló de una posible oferta desde México, del Chivas de Guadalajara, hacia Jorge Almirón. ¿Esa oferta fue cierta? ¿Todavía está sobre la mesa o se diluyó? ¿Le respondieron? La información que yo tengo es que fue cierta, es real, esa oferta y acercamiento que hubo por Jorge Almirón, pero esa oferta habría sido preliminarmente rechazada por el representante del jugador, del técnico, en este caso también por el propio entrenador, porque él tenía contrato vigente, en este caso con Colo-Colo. Claro, veremos qué pasa más adelante si es que, por ejemplo, se termina de manera anticipada su contrato, pero la información es que esa oferta fue rechazada y lo que hablaban ustedes sobre la continuidad, Jorge Almirón, al menos las señales que da, es que él tiene la fuerza y él todavía cree que puede sacar esto adelante. Y ese fue también el tono de su voz, fue el tono de sus declaraciones en la conferencia de prensa tras esta derrota. Se veía golpeado claramente al entrenador por el resultado, pero quiero que pasemos a revisar lo que dijo Jorge Almirón sobre su continuidad, cómo está él, qué siente, qué cree que puede pasar. Esta es la palabra del entrenador. No le voy a responder eso, voy a hablar con los directivos primero. No es el momento de responder eso ahora. Obviamente la gente está dolida, está triste. Cualquier equipo en el mundo, y más un equipo grande, recibir 12 goles en pocos partidos, es normal que esté dolida. Es normal, ¿yo qué le voy a decir? Nosotros estamos muy mal. Nosotros creo que como equipo nos desprestigiamos todo también. Hay muchos partidos por delante y el equipo está con la posibilidad de ganar el campeonato. Se puede pelear 2 copas que todavía están vigentes. Eso habla del equipo, de la institución. Así que no, lo que pasa es que las expectativas eran diferentes. La participación en la Copa Libertadores se termina antes, la Copa Chile también se termina antes de lo pensado, de lo previsto, de lo planificado. Entonces, bueno, lo único que le queda ahora es el torneo local, pero no está terminado. Hay que competir y el equipo tiene chances de pelear el campeonato. Por el plantel que se conformó, es un fracaso que haya quedado eliminado de Copa Chile, es un fracaso que haya quedado eliminado de Copa Libertadores y más encima de Copa Sudamericana. Entre comillas, queda eliminado de 3 torneos, 2 internacionales y 1 nacional. Sumo en esto la Sudamericana porque tenía la opción de clasificar también. Ahora, ¿se veía golpeado? Sí. Incluso hay un momento que un periodista argentino en la conferencia de prensa le hace una pregunta sobre Boca y él dice, bueno, Boca ya pasó, esto fue una derrota difícil y déjenme vivir el momento de esta derrota difícil y por respeto también a la gente de Colo-Colo, pero ahí uno empieza a ver que Almirón dice, sí, tengo que hablar con la dirigencia, pero no sé qué tanta convicción hay en él y en el lado de la dirigencia para que continúe. Y ahí, si es que no llegase a seguir y nos ponemos en ese escenario, ¿sería un error o una virtud que pongan, por ejemplo, en el puesto de forma interina o de forma continua a Tapia? ¿A modo de pregunta? Sí, Para mí sería un error. Porque, bueno, Colo-Colo, una de las cosas buenas que ha hecho este año fue llevar a Héctor Tapia con un proyecto para poder buscar que vaya de la mano con el crecimiento de las divisiones menores y con un plan de trabajo que pueda llevar a jugadores al primer equipo. Creo que eso es una de las cosas buenas que ha hecho y va de la mano con Héctor Tapia. Ahora, ante la necesidad, quizás sí lo sea y quizás lo sea un par de fechas, pero no creo que sea bueno tirar un proyecto o algo que se estaba haciendo de buena manera en Colo-Colo ante la necesidad. Ante la necesidad sí creo que podría hacerlo, pero quizás un par de fechas no. Claro, es que al final lo veo de esa manera. Si no es él, ¿cuál sería la otra opción? Porque al final, al ser interino, tiene que ser alguien que esté trabajando en el club, o si no... Está Rubio, ¿no? En las divisiones sí. de la proyección. Él está a cargo de la proyección. Y sí, con buenos resultados. Es como tapar un santo para desvestir otro, digamos. Es como lo que pasó con Nicolás Córdoba en la federación, digamos, que llega a conducir un proyecto y a la vuelta de la esquina, oye, se fue el entrenador, listo, condúcela tú. Entonces se cambian los roles muy fácil. Yo creo que ahí los mismos proyectos, digamos, que con tanto bombo y estruendo se presentan. Pero dentro de eso creo que puede ser
una fecha, 2 fechas, no sé, ante la necesidad. Pero... Ya, pero imagínate Colo-Colo levanta, imagínate Colo-Colo así, pero cambia totalmente. ¿Cómo lo sacas después? Sí. Es imposible sacarlo. Pero es una emergencia, una necesidad que al final lo necesitas hasta encontrar al que tú quieres que siga el resto de la temporada. Lo que le está pasando a Boca también. Poner a alguien. Boca está en las mismas condiciones. Ya, pero ante esas necesidades, ¿no será que no avanza tampoco el fútbol chileno? Ante ir cubriendo esas necesidades del momento, la urgencia del momento, entonces te traigo para esto. Pero es que carecemos de proyectos. Si futbolísticamente a nivel nacional carecemos de proyectos, o sea, no tenemos proyectos de divisiones menores, no tenemos, perdón, quizás no estoy interiorizado, pero quizás sí las tienen, pero no lo mismo, no es la prioridad para los clubes, la realidad de nuestro fútbol chileno. El caso refuerzos también uno puede criticar o no, más otros refuerzos que llegan. En otros lugares los refuerzos se conversan con el director deportivo, que van de la mano con los proyectos que tenga comprando un jugador para poder revenderlo, no traerlo para ver si nos va bien en Copa Libertadores. Entonces son proyectos que finalmente hoy día Colo-Colo le pasó lo que le ha pasado a muchos equipos y que ha pasado en Chile también, que arma un equipo para pelear y los resultados no te acompañan, y cuando el dinero, inversión no quiere decir que te va a ir bien o que te van a dar resultados. Sí, lo que pasa es que también hay que pensar el peso específico de este plantel en particular. Porque recuerdo hace años atrás, no sé, cuando estaba, por ejemplo, el Colo-Colo de Guede, cuando estaba Orión, cuando había muchos hombres que venían con un caudal de experiencia y que tenían un camarín de esos pesados que ustedes también estuvieron, ¿no? Que cuesta también manejarlo a nivel de entrenador. Yo creo que también eso lo requiere en este momento, no solamente por el monto invertido, que se entienda, pero muchas veces eso también marca de repente el peso interior dentro de un camarín. A un hombre con mucha voz y con mucho poder de decisión, y que no le tiemble la mano al momento de tomar determinaciones deportivas, porque Colo-Colo hoy por hoy me parece que si sigue repitiendo el molde, los resultados no van a modificarse. Entonces yo creo que esa personalidad del nuevo entrenador, eso yo le pondría mucho acento en esa parte. En Colo-Colo hay dos cosas que desde lo que pude jugar fútbol y uno ve, lo decía Carlito, o sea, el repetir el mismo equipo siempre te hace que anímicamente el resto de los jugadores no quieran competir. Creo que en ese escenario, para mí Almirón careció de justicia quizá, desde los rendimientos individuales, porque los entrenadores mandan señales y acá, bueno, hay que comparar el otro lado también, lo que es la Universidad de Chile, muchas veces cambiando, siendo justo con uno, siendo injusto con otro, pero es por rendimiento. Entiendo que muchas veces los entrenadores tienen en su cabeza armado el equipo, puede cambiar uno o dos, lo que cuando armábamos el once ideal de Colo-Colo, pero para mí se atrapó en un sistema de juego, el entrenador se atrapó en un sistema de juego, vale la redundancia, da lo mismo los nombres, pero en un sistema de juego que muchas veces no cambió. Y se aferró a ciertos nombres también. Sí, por eso digo también que individualmente y personalmente se aferró a muchos nombres que es como lo decíamos ayer, va a jugar igual, van a jugar los mismos nombres, porque el entrenador... Ahora, feo, va a morir con la suya. Tiene que haber una autocrítica, no solamente de Almirón, tiene que haber una autocrítica y fuerte de los jugadores, de la dirigencia, que muchos dejaron que decir también en esta temporada. Entonces, me parece que la autocrítica, Dani, tiene que venir de todo. Ahora, quedamos atentos a esta reunión extraordinaria que me imagino se irá llamando pronto, ¿no? O podría no darse hoy esa reunión. Hoy día, por tema de horario, ya lo veo difícil, o a no ser que todos los directores estén de acuerdo y se haga la reunión rápidamente y se pueda resolver rápido este tema sobre la continuidad de Jorge Almirón. A mí me parece de todos modos que es Aníbal Mosa el que ahora está negociando con Jorge Almirón, viendo el escenario, viendo cuáles serían los próximos pasos, y con toda esta información tiene que llegar el presidente de Colo-Colo a la reunión de directorio, decirle al resto de la mesa, después de conversar con Jorge Almirón, la salida del entrenador nos costaría esto, estos son los escenarios, son los partidos que se vienen, ¿qué hacemos ahora? Esperar, aguantar, se va a terminar pronto la primera rueda del campeonato, pero claro, Colo-Colo ya entró en esta dinámica de perder y por eso varios directores ya al menos están de acuerdo con terminar el ciclo del actual entrenador de Colo-Colo. A ver, recordemos que a Jorge Almirón, y esto también me lo detallaban hoy día y me lo recordaban, lo trae el bloque de Pial Ruiz Tagle. Son ellos los que apuestan por la continuidad de Jorge Almirón y también son ellos los que dan los votos en enero de este año
para renovar el contrato de Almirón. Aníbal Mosa apoyó a Jorge Almirón y ahora en el último tiempo, desde que Aníbal Mosa es el presidente de la institución, han tenido una relación muy cercana. Pero acá yo te diría que los dos bloques tienen una cercanía con el entrenador, porque uno es el bloque que lo trajo con Alfredo Stowin a la presidencia y el otro bloque de Aníbal Mosa es quien ha sostenido quizás la relación más cercana con el entrenador en el último tiempo. Pero fíjense que ayer, en la conferencia de prensa, hay dos temas que Almirón los remarcó y me parece interesante. Uno, por primera vez confirma y detalla el técnico de Colo-Colo que lo que pasó el 10 de abril acá en el Monumental y ese partido frente a Fortaleza, que fue cancelado y que después Colo-Colo pierde los puntos, generó un quiebre en este semestre, generó un remesón. Y desde lo psicológico, desde lo mental, los jugadores nunca volvieron a ser los mismos. Y el nivel del equipo, a partir de ese momento, nunca volvió a ser el mismo. Se le había preguntado al entrenador, pero nunca lo había dicho, quizás con tanta soltura, como lo hizo después del partido frente a Racing. Y otro tema importante que detalla es el compromiso, porque ya está claro, él dice que tiene la fuerza para continuar, pero de la mano dice que necesita jugadores comprometidos. Ya hace algunas semanas había hablado del profesionalismo, y lo digo así porque lo remarcó el entrenador, y ahora habla del compromiso. Miren, revisemos lo que dijo Jorge Almirón. Si yo tengo fuerza para revertir, sí. Yo estoy acostumbrado a estas cosas. No me gustan, las sufro, odio estar en esta situación porque nunca me ha pasado. Pero bueno, ya no depende de mí. Yo me dedico a esto, para mí es mi vida. Yo todos los días soy el mismo. Cuando me toca ganar y toca, como en este momento, perder, soy la misma persona. Así que de transmitir y la competencia, claro que puedo seguirlo haciendo, y el equipo tiene que cambiar algunas cosas, obviamente. Pero bueno, o sea, es una evaluación más hacia adentro, ¿no? De que lo que quieren estar comprometido tiene que seguir estando, y lo que no pueden, lo que no le da para el compromiso, tendrá que ser sincero y decirlo, que no pueden acompañar este momento. Yo estoy con toda la fuerza para seguir, no la fuerza, yo soy un profesional y me dedico todos los días a esto, así que una lástima porque nos desprestigiamos todo, nosotros como cuerpo técnico, los jugadores, el club, la hinchada, que es muy grande. Nos prestigiamos todo con este momento. Interesante también lo último que dice Jorge Almirón, el desprestigio. Ya es un concepto que utilizó, me recuerdo, Gustavo Quinteros, después de perder esa llave por la Copa Sudamericana, donde Colo-Colo es goleado por el América Mineiro. Ahí también el técnico de Colo-Colo habló que él mismo, como entrenador, con ese resultado se desprestigiaba. Ahora también lo dice Jorge Almirón, porque él también es un entrenador que tiene recorrido en la Copa Libertadores. El año pasado fue cuarto finalista, anteriormente había sido finalista con Boca Juniors. Entonces él siente que se va desprestigiando. Nunca le habían hecho tantos goles, dijo, en una Copa Libertadores. Pero bueno, este es el escenario. Sabemos que está muy, pero muy complicada la continuidad de Jorge Almirón. Es Aníbal Mosa, repito, quien ahora está llevando las conversaciones directas con el entrenador para ver cuáles podrían ser las alternativas para su salida, y después Aníbal Mosa va a tener que citar a una reunión extraordinaria para que el directorio fije su posición. Días decisivos en Colo-Colo, y en medio de todo esto, el próximo lunes hay un partido, Liga de Primera, frente a Ñublense, acá en el Monumental a las 18:30. Bueno, Dani, quedamos atentos, por supuesto, si pasa cualquier cosa, si hay una novedad con Jorge Almirón, tú nos cuentas. Un abrazo grande para ti.